Si estás familiarizado con Dragon Ball AF por lo menos en su historia cronológica o más bien, la presentada en este canal, sabrás y estarás de acuerdo en que uno de los personajes más emblemáticos de la misma es Kidnapper. El porqué es bastante sencillo, siendo que además de un villano principal, también posee la característica de ser un Saiyajin. Con esos dos atributos a favor, es lógico que tenga que ser un personaje mínimamente serio en esta historia. Más si hacemos un recuento de cuántos Saiyajin villanos hay en AF. Es más, en nuestra historia, los mismos son los antagonistas finales. Sin embargo, Kidnapper no tuvo un final feliz casi en ningún aspecto, pues él mismo fue condenado a vagar por siempre en los infiernos. Este, como cualquier Saiyajin, posee un poder increíble y transformaciones, lo cual me llevó a especular si realmente este nos mostró su verdadero potencial. El hecho es que no me tomó demasiado darme cuenta de que no era así en lo absoluto, pues varias veces planteé una posibilidad espectacular que por el bien de la trama no se llegó a desarrollar. Todos sabemos que Kidnapper es un Saiyajin único en su tipo y que desarrolló al final un poder brutal difícilmente igualable. Pero, ¿qué pasa si te digo que era muy probable que este fuese mucho más poderoso y no por cuestiones enrevesadas sino por su solo potencial inicial? Quizá pienses en principio que me refiero a dominar la energía negativa como lo hizo Goku o algo aún más abstracto, pero esto no es así. De hecho, me refiero a un aspecto mucho más simple para escalas de Dragon Ball AF. El Super Saiyajin. El que Kidnapper pudiera usar el Super Saiyajin puede sonar a un disparate, pues es como decir que Goku usara esa forma ya estando transformado en Super Saiyajin 6. No obstante, esto no es así del todo, pues hay que recordar que lo de Kidnapper no era así del todo. Esto es lo que vamos a tratar de aclarar el día de hoy, especulando si este puede hacerlo y hasta dónde podría llegar Kidnapper transformado en Super Saiyajin. Lo primero lógicamente es aclarar si esto es posible o no. ¿Es lógico que Kidnapper se transforme ya estando transformado? Pues podríamos decir que sí al Dragon Ball AF basarse en que todo es posible. No obstante, esto no es así del todo, por lo menos en nuestro caso, ya que aún en estos terrenos de lo absurdo tratamos de tener parámetros bien definidos. Con esto quiero dar a entender que Kidnapper no usaría una transformación por encima de otra, sino solo una como tal. Recordemos que Kidnapper no es un Saiyajin común y corriente, sino que es encima mitad demonio dimensional. Al ir al reino de los demonios dimensionales cambiaría su mortalidad por poder, pero no de la manera en que lo harían Goku e Irina, por ejemplo. Kidnapper lo que en realidad haría sería adoptar su lado demoníaco, quedando maldito para siempre. Ya este no era un mortal, pero tampoco era un ser divino. Era un ser maldito, el cual ahora que había cambiado su vida por poder sería desterrado al mundo vacío. Por ello, podemos decir que su transformación es realmente una maldición. En resumidas cuentas, esto pasaría a ser su estado base como tal. Kidnapper sería desterrado, por lo que su poder ahora le servía de poco. Es por ello que rápidamente se aburriría en el mundo vacío, dedicándose a planificar el cómo escapar de ese maldito lugar. Kidnapper pensaría en miles de maneras distintas, una más absurda e imposible que la otra. Al final, todo lo que conllevara escapar de allí no solo requería de una energía única, sino además de entregar su propia vida. Este adquiriría el castigo del aburrimiento eterno, sumiéndose en su ambición y alejándose de controlar mejor su poder. Este al final no creía en estilos de lucha, en técnicas o en habilidades especiales. Lo único que él buscó fue poder, y al final es lo que obtuvo. El estar tanto tiempo allí donde se supone que iban seres como él y que ninguno ameritara el más mínimo esfuerzo para ser eliminado, lo hizo sentir que era sin dudas el ser más poderoso y que no tenía sentido idear formas de buscar más poder si al final no le generaría satisfacción. Grave error. Con tanto tiempo transcurrido, Kidnapper olvidaría gran parte de su pasado. O más bien, lo sepultaría debajo de un falso orgullo al ser mitad demonio. Su mentalidad conquistadora e instintos Saiyajin se comenzaría a diluir bastante, olvidando así casi por completo que muy temprano en su vida había conseguido un poder legendario. El Super Saiyajin. Este lo olvidaría gracias a que ese poder le era indiferente delante del que ya poseía. Otra curiosa característica, es que Kidnapper en principio no era tan decadente. Este horrendo y demacrado aspecto era gracias al estar sumido tantísimo tiempo en ese lugar conviviendo con la energía negativa. Su cuerpo tendría una apariencia frágil y degenerada por falta de entrenamiento, y solo conservaría su inmenso poder, y la habilidad de lanzar energía. Dos cosas que a su parecer eran lo único que le servían.
Con todo y esto, podemos ver que lo de Kidnapped es muy parecido al caso de un Gohan de Super por ejemplo. Este no tenía un físico adecuado para aguantar la presión de un Super Saiyajin que le diera tantísimo poder más del que ya tenía. Irina deduciría todo esto gracias al mismo Goku, pues a diferencia de Kidnapped, este sí que ansiaba el entrenar y hacerse cada vez más fuerte. Al explicárselo a Goku, tendría lógica del por qué en el clímax de su batalla con Kidnapped este estaba tan preocupado ante una posible transformación del mismo en Super Saiyajin. Lo que él no sabía era que de hacerlo, este sería el fin del demonio Saiyajin. Con esto podemos concluir que no solo sí que sería posible el Super Saiyajin en Kidnapped, sino además bastante probable al este ya dominarlo desde su niñez. No obstante, el descuidar su entrenamiento y encima olvidar gran parte de su pasado con el pasar del tiempo, harían que a su vez fuese imposible. No obstante, dejemos esta lógica de lado, y preguntémonos qué tan poderoso sería Kidnapped si realmente se transformara. Pues bien, para comenzar, es lógico que su poder se acrecentaría de manera brutal. Goku comienza a meditar la posibilidad de enfrentarse a un Kidnapped Super Saiyajin en el tramo final de su pelea. Es por ello que él mismo decide utilizar su forma completa como Super Saiyajin 7 sin contenerse. Aún así, Kidnapped lograría igualarse a él nuevamente, teniendo la batalla frenética y encarnizada que tanto caracteriza este encuentro. De haberse transformado en Super Saiyajin, por loco que sonara, Kidnapped daría polvo a Goku Super Saiyajin 7. De hecho, es que dudo que incluso el Super Saiyajin 8 pudiera hacerle frente. A lo muchísimo quizá un Super Saiyajin 9 estando un tanto parejos. Y es que tomemos en cuenta que hablaríamos de un Kidnapped 50 veces más poderoso del que conocemos. Eso sería algo que sin duda pondría en jaque al mismísimo Freezel en su máximo poder, y a Cellbuzzer en su primera fase. La suerte o más bien, el destino fue muy generoso con Goku y el universo y dimensión para que este demonio jamás llegara a semejante nivel. Ahora, es totalmente inviable que Kidnapped pueda usar más allá de un Super Saiyajin, al haber capado su potencial como mortal en ese escaño. Es decir, que este cambió su vida por poder dominando el Super Saiyajin adquiriendo su forma de demonio con esa como su mayor hazaña como mortal. Esto solo cambiaría si este desarrollaba más transformaciones antes de hacer su sacrificio. Como ven, Kidnapped sería un monstruo aún más terrorífico de lo que ya de por sí fue estando en Super Saiyajin. Pero bueno, es solo una opinión y punto de vista que siempre quise plantear en el canal. ¿Qué tan poderoso sería este demonio transformado en Super Saiyajin para ustedes? Como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado, y nos veremos en una próxima entrega.